Bendiciones para todos, Dios les bendiga y bienvenidos a este medio y de nuevo con la enseñanza de la palabra en nuestra serie en el Evangelio según San Marcos. Ya llegando, prácticamente a la recta final de esta serie que lleva por título El Hijo del Hombre en Acción, llegando a nuestra enseñanza número 43 de esta serie, por 43 sermones, prédicas, enseñanzas. Hemos estado juntos, esta es una travesía que ya hemos empezado algo más de un año y seguiremos. Así que la enseñanza del día de hoy lleva por título La parábola del Hijo del Dueño. Ese es el título que le hemos colocado y básicamente va a hablar de esa parábola, porque esto es respuesta a lo que ha sucedido previamente, ese altercado, esas preguntas que le han hecho a Jesús de parte de los fariseos, de los maestros de la ley religiosa, los escribas, los sacerdotes, el sumo sacerdote, o sea, el Sanedrín en pleno. Están allí, lo están arengando con dos preguntas importantes. Y Jesús responde con esta parábola, una parábola que la hemos visto en otra de nuestras series que puedes ir a buscar en nuestro canal en YouTube, las parábolas de Jesús. Esta parábola nos habla mucho de la condición de nuestro corazón. Nos identifica, nos expone y al final habrá una palabra de conclusión y de aplicación para nosotros a través de preguntas, porque este mensaje es profundo para nosotros, es revelador y ojalá nos ayude a evaluar nuestra relación con nuestro Dios. Vamos a orar antes de iniciar la exposición. Amado Padre, gracias por esta nueva oportunidad y gracias por tu palabra, gracias porque podemos ir a ella libremente, también poderla exponer a través de este medio y que llegue a cientos y miles de personas, que las personas puedan ser bendecidas, que las personas puedan ser edificadas con el poder de tu palabra, que podamos ser exhortados y que tu Espíritu pueda redarguir nuestro corazón, ese trabajo diario que tu Espíritu hace a favor del cuerpo de Cristo, a favor de tus hijos. Señor, que esta palabra nos haga reflexionar, nos haga ver el estado de nuestro corazón y que podamos acercarnos a ti con humildad y con gratitud en el corazón, por lo que has hecho por nosotros, por la labor que has hecho, por el rescate que has hecho. Padre, gracias por el ministerio manso y humilde, amoroso, compasivo y misericordioso de Jesús en esta tierra. Te doy gracias y elevo una alabanza y una adoración en este momento a tu nombre, porque solo tú eres digno de recibirla. Amén y amén. La parábola del Hijo del Dueño. Estaremos entonces iniciando el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. También lo puedes encontrar en Mateo capítulo 21 y Lucas 19. Comienzo con este pensamiento inicialmente para colocar una base, un fundamento. Es un salmo con el que estaremos cerrando, pero quiero tenerlo como un pensamiento inicial sobre el cual edificaremos, construiremos, avanzaremos este sermón. Honremos al Hijo. Honremos al Hijo, no sea que se enoje y se inflame su ira. El Hijo de Dios, Jesús, es honrado. Merece honra y merece honor. Así que honremos al Hijo de Dios, no sea que se inflame y no sea que se enoje y su ira se inflame en contra de aquellos hijos de desobediencia. Vengamos a los pies de Jesús. Leamos Marcos, capítulo 12, versos del 1 al 12. El título que le colocan en las versiones es los labradores malvados o los arrendatarios rebeldes. Los labradores malvados o los arrendatarios rebeldes. En todo caso, es esta misma parábola del hijo del dueño. Leamos. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Recordemos, y es parte de nuestro inicio, nuestra introducción a manera de contexto, de que está hablándoles a los fariseos, al Sanedrín en pleno. Están allí, él está en el templo enseñando, eso nos lo dice Lucas.
En la enseñanza anterior vemos que allí está Jesús en el templo enseñando las buenas nuevas. Y ellos llegan e interrumpen la labor de Jesús y le hacen dos preguntas. Entonces él continúa la historia así, Marcos. Entonces comenzó a hablarles en parábola. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre, la arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña, pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro y a éste lo mataron, y así con otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno. Así dice el verso 6. Un hijo amado. Y les envió a este último diciendo, respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores malvados se dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Pregunta Jesús, porque hasta aquí termina la parábola. Ahora pregunta Jesús, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? No lo nota Marcos así, no nos los hace ver, pero por los paralelos, y ya vamos a ir hasta allá, hasta Lucas, en Mateo 21, por el paralelo en Mateo sabemos que la respuesta no es de Jesús. La respuesta que está aquí es del Sanedrín, de los fariseos, de los maestros de la ley religiosa. Jesús pregunta, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Y él está esperando que ellos respondan, y ellos responden, vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y dejándole, se fueron. Es una parábola maravillosa, muy bien elaborada, muy bien incrustada en este momento. Nos habla del corazón de ellos, porque ellos lo reconocieron. También nos habla de la ruta que Jesús tenía que seguir. Ya él estaba muy claro del plan que el Padre le había trazado de ir a la cruz y de manos de quién iba a suceder esto y cómo había sucedido a través de toda la historia. Cada uno de los siervos que Dios había enviado para ablandar el corazón de los fariseos, de su pueblo, de las multitudes, pero no habían querido recibir a sus siervos, a los profetas. Y lo vamos a ver como antesala. Es importante mirar el contexto de la parábola que estamos trayendo a colación, una parábola en donde Jesús se encuentra con los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y las multitudes, pero básicamente eso lo encontramos en el capítulo anterior de Marcos, capítulo 11, versos 28, verso 29 y luego verso 33. Leemos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Ellos le están preguntando, ¿por qué tú nos sacaste del templo? ¿Por qué tú ahora no permites que se trancen cosas en el templo? ¿Por qué volteaste las mesas de los cambistas? ¿Por qué deshiciste todo lo que hiciste en el templo? Las dos preguntas son claves. No son preguntas retóricas, son preguntas muy importantes. ¿Con qué naturaleza tú haces eso? ¿Y quién es la fuente de la autoridad que está viniendo de ti? Esas son dos preguntas claves, pero ellos saben muy bien las respuestas. Y sabemos cómo termina esa historia. Jesucristo los conmina, les exige, les ordena que ellos les respondan acerca del bautismo de Juan. Verso 29. El bautismo de Juan, él le responde con otra pregunta. ¿Era del cielo o de los hombres? Respondedme.
Esa palabra, ese verbo que está ahí, respondedme, es un verbo en griego que es un imperativo, es decir, es una orden. Están exigidos ustedes responder esta pregunta. Verso 33. Como ellos dijeron, no sabemos, dice, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Jesús les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Nosotros sabemos que esto es una triada de parábolas, particularmente en Mateo. Mateo, allí se encuentran 3 parábolas anidadas, todas ellas van hacia un mismo mensaje. La primera de ellas es la de los 2 hijos que son invitados a la viña. A uno le dice, ven a trabajar a mi viña, y él le dice, no quiero, pero luego va arrepentido. Y al otro le dice lo mismo, ven a trabajar a mi viña, y le dice, sí, Señor, yo voy, pero al final no fue. Esa parábola tiene una enseñanza. Luego vemos esta parábola de los labradores malvados o los labradores rebeldes o los arrendatarios rebeldes. Y después, seguidamente, vemos la parábola de la fiesta de las bodas, donde los invitados se excusan de no poder ir porque tienen distintas cosas que hacer, han comprado unos terrenos, necesitan revisarlos, todas son excusas para no asistir a la boda. Y luego el dueño, el que va a casarse, dice, bueno, ahora van por las calles y traigan a todos aquellos y los invitan, gente que consigan en las calles. Todas tenían un mensaje central: el amor de Dios por su pueblo, para atraerlos hacia sí. El llamado al arrepentimiento, ese llamado que había iniciado con Juan el Bautista, pero también las consecuencias del rechazo de no acudir a la invitación del Hijo de Dios. El rechazo que eso iba a traer sobre los dirigentes fariseos, sobre los judíos y sobre el pueblo en general, porque no querían reconocer a Jesús como la salvación y el que perdonaba sus pecados. No querían reconocer a Jesús como el Mesías prometido para el pueblo de Israel. Y no quisieron reconocer a Jesús como aquel que había sido anunciado por los profetas. Veamos esos personajes que vemos en toda la parábola para poder ubicarnos y después hablar de esa crónica de una muerte anunciada. Cada uno de los versículos nos va llevando hacia el final, porque esa pregunta que hace Jesús es tan pertinente para nosotros hoy. Y la respuesta de ellos es una respuesta que aclara lo que estaba en sus corazones. Y me pareció mucho cuando la leía la respuesta que encontramos en el rey David, cuando ha sido exhortado y confrontado por el profeta Natán acerca de Betsabé, acerca de Urías, acerca de eso. ¿Y qué harán a este hombre? Y David responde de una manera y Natán le dice, bueno, ese hombre eres tú. Jesús aquí está teniendo la misma actitud de parte de los fariseos, pero veamos la identidad, la representación de cada uno de esos personajes y veamos, como decimos aquí en Venezuela, aquí en mi tierra, veamos a quién le queda la chaqueta de los fariseos, la chaqueta de los escribas, del sumo sacerdote, del Sanedrín. La viña o el viñedo representa a Israel y lo podemos ver en el canto de Isaías capítulo 5. Nosotros vamos a leer eso en unos minutos. Y los judíos y los fariseos lo tenían muy claro. Ellos sabían que Jesús estaba hablando de ellos. El dueño y el que plantó la viña no es más que es Dios. Dice que la cercó, la adornó, le colocó una torre, edificó un lagar, lo construye para que diera sus frutos en su tiempo como lo más preciado. Ese lagar era un recipiente en donde la uva se pisaba, en donde se prensaba la aceituna o las manzanas se machacaban. De ahí se extraía el mosto. Si era la uva, se extraía el aceite. Si era el olivo, la aceituna, y se extraía la sidra. Si era la manzana. Es un lugar en donde se trabajaba cada una de estas frutas. Los labradores malvados o los arrendatarios rebeldes, bueno, representan a los principales sacerdotes. Mateo 21:45. Al oír sus parábolas, este es el paralelo de esta parábola en Mateo. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaban de ellos. Mis amados, no hay que tener muchos dedos de frente, solamente un poco de sentido común para entender que están hablando de ti en una de estas historias.
Ellos comprendieron que Jesús los estaba exponiendo. Los había colocado al escarnio y les estaba diciendo: ustedes son esa viña que no ha dado fruto, son esa higuera que no dio fruto a su tiempo. Entonces los labradores malvados o los arrendatarios rebeldes representan a los fariseos, representan al pueblo judío, a los dirigentes. El tiempo señalado de la cosecha, bueno, no es más que el tiempo del fruto de la viña, el tiempo en el que tenían que darse esos frutos. Según lo que estamos viendo de la higuera, al tercer año era el ministerio de la entrega del ministerio de Jesús aquí en la tierra. En ese momento era el escrutinio, el inventario del ministerio de los judíos. Y Jesús va y se presenta ante ellos y le dice: ha pasado 3 años y no he encontrado nada en esta viña. Y el que está trabajando la viña, esa es otra parábola, le dice: mi Señor, vamos a ver si nos da otro tiempo más. Pero ya el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles. Esa había sido la palabra de Juan el Bautista. La vendimia no es más que el tiempo en el que se recoge la uva. Mis amados, Cristo viene pronto y viene a buscar a su iglesia, a la iglesia que ha dado fruto, a esa, mi amado. Porque Juan 15 dice que aquellos que no han dado fruto, el Señor los corta y los echa al fuego. Pero aquellos que dan fruto los corta y los poda para que den más fruto. Los siervos, ¿quiénes son? Bueno, los que fueron a recibir la cosecha de la vendimia fueron los profetas. Vamos a ver en el segundo libro de Crónicas 36, 15 y 16. Fueron apedreados, golpeados, fueron muertos. Los golpearon en la cabeza, los maltrataron, los deshonraron, fueron avergonzados. Mis amados, ¿qué no vivieron los siervos del Señor? Segundo libro de Crónicas 36 y versículos 15 y 16. Y el Señor Dios de sus padres les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. El segundo libro de Crónicas en este capítulo nos dice que los profetas repetidas veces habían llevado palabra de Dios al pueblo, pero se burlaban, rechazaban a los profetas hasta que subió el furor del Señor, hasta que se inflamó la ira de Dios. Y también lo leemos en Mateo, capítulo 23 y versículo 37. Leen conmigo. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Este es Jesús hablándole a Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Mi amado, reiteradas veces los judíos, el pueblo, había recibido de parte de Dios a sus mensajeros, pero no quisieron recibirle. Luego vemos otro personaje, el único hijo del dueño. Es enviado a los labradores, a los arrendatarios rebeldes, y bueno, el dueño de la viña pensaba que a este sí iban a respetar. Mi amado, Dios sabe muy bien lo que van a hacer con su hijo, pero está colocando el mensaje en el corazón de ellos. A Él deben ustedes respetar. Ese es el mensaje para nosotros. Dios sabía muy bien lo que iban a hacer con su hijo. El mensaje es: a Él deben respetar. Pero mi amado, lo mataron y lo sacaron fuera de la viña. Jesús muere fuera de Jerusalén, fuera del campamento. Ese animal que salía fuera del campamento al desierto, allí está representado Jesús. Dice, lo sacaron fuera de la viña. Ese es Jesús. Y eso fue precisamente lo que sucedió con Jesús cuando murió y lo sacaron de Jerusalén. Es importante hacer notar que la destrucción de los labradores por parte del Señor de la viña, esa pregunta que Jesús está haciendo, que de manera sorprendente está siendo respondida por los fariseos, se cumple, mis amados, y había sido la profecía que el Señor les había dado para el año 70, cuando Jesús parte, año 33 aproximadamente de esta era. Faltan 40 años, ya Jesús había profetizado esto.
Eso iba a significar la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, la quema de toda la ciudad. En esta parábola Cristo está reprendiendo la profesión religiosa la profesión infructuosa de los judíos de manera tajante, sorprendente. Ellos, mis amados, habían rechazado la piedra angular. Esa piedra angular que los constructores y los edificadores necesitan tener. Ellos habían sido encomendados para construir la base doctrinal en el pueblo y la base moral en el pueblo, porque ellos tenían la palabra de Dios. La moralidad de Dios estaba presente en los líderes religiosos. Su palabra había sido entregada a ellos. Ellos eran los constructores, pero ellos desecharon la piedra angular. Eso nos lo habla Pablo en una de sus cartas. Los cosechadores o los labradores de la viña hicieron estragos con los enviados del dueño. Verso 3. Le echaron mano y lo golpearon. Ahí está el griego. En el griego dice, le dieron puñetazos, le dieron golpes muy duros, certeros y contundentes. Los hirieron y los sacaron de la viña. Verso 4. Cuando dice, le hirieron en la cabeza, el griego, la palabra del griego que está presente allí, le dicen, le pegaron muy fuertemente, pero a la vez le está dando una deshonra a los siervos. Todos esos golpes son golpes que buscaban deshonrar al enviado de Dios. Y eso fue lo que hicieron con Jesús, con los latigazos, allí a los pies de la cruz y de cada uno de sus ejecutores. Y verso 5, a este lo mataron, asesinaron a otros profetas, pero también debo resaltar, qué misericordia tan grande y tan notable de nuestro Dios al enviarnos, mis amados, porque ciertamente nosotros necesitamos aplicar este sermón a nosotros en este tiempo. ¿Cuántas veces hemos recibido de parte de otros, de parte de enviados de Dios, palabra para nuestra edificación y la hemos rechazado? En cuántas oportunidades, tantas veces, repetidas veces, ocasiones, oportunidades que nos ha dado Dios, que nos ha enviado personas, su palabra, su esperanza, y nosotros lo hemos rechazado. ¡Qué misericordia tan grande ha tenido Dios para nosotros! Envió a sus siervos, envió a los profetas, pero además envió a su único Hijo, esperando que nosotros le respetáramos. ¿Estamos respetando a Jesús? ¿Estamos honrando a Jesús? ¿Estamos dando honra al único que se lo merece? Pero es tan patética la postura de todo el liderazgo religioso. Ellos están cuidando su estatus. Ellos están cuidando su estatus en la sociedad, su influencia. Ellos no quieren ver estropeada su estatus, la identidad que ellos tienen. Y a la pregunta de Jesús, cuando Él dice, ¿qué hará el dueño de la viña a estos labradores, mis amados? No queda sino escuchar la respuesta de ellos mismos, labrando su propia tumba, logrando su propio sepelio. Pero lo leemos muy claramente, no en Marcos, porque allí en Marcos está la respuesta de ellos, pero no se entiende. Pareciera que fuera Jesús el que responde. Pero Mateo 21, verso 41, ellos le dijeron, esta es la respuesta a la pregunta de Jesús, ¿qué hará el dueño de la viña a los labradores malvados? Ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable. ¡Guau! Y 40 años después se da la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Ellos mismos están hablando de manera profética su propio futuro, lo están hablando hoy, aquí, y agrega, y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Mis amados, esos labradores son los gentiles. El ministerio gentil, los profetas venían a hablarle a los gentiles y ellos levantaron, mi amado, la palabra. El apóstol Pablo, predicador y apóstol a los gentiles, el apóstol Pedro predicándole a los gentiles, alcanzando al mundo gentil. Y Pablo en una de sus cartas dice
que de dos pueblos hizo uno. La iglesia de Dios hoy está compuesta por el pueblo gentil y por el pueblo judío. Aún hace falta que gentiles lleguen a los pies de Cristo. Aún hace falta que pueblo de Dios, pueblo judío, el pueblo de Israel venga a los pies de Cristo Jesús y lo reconozca como su Mesías, como su Señor y su único Salvador. Isaías capítulo 5, versos 1 en lo adelante. Claramente Jesús se está refiriendo a esta parábola también, es un canto. Cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. ¿Quién es la viña? Israel. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, la preparó. Esa es la parábola que Jesús está dando desde el verso 1 hasta el 12 en Marcos 12. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. El amado dice, ahora juzguen ustedes. ¿Quién hizo mal? ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues dejad que os diga lo que yo ha de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será hollada. Y haré que quede desolada. Y no será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, su plantío delicioso. Él esperaba equidad. Pero he aquí derramamiento de sangre. Justicia, pero he aquí clamor. Mis amados, los judíos sabían muy bien que Jesucristo se estaba refiriendo a ellos. Isaías nos dice claramente que esa vid, que esa higuera, que esa viña son ellos. Es el pueblo de Israel, son los judíos, son los fariseos, son las multitudes en la nación de Israel. Y eso es difícil soportarlo, por eso sus corazones cavilaban y pensaban y tramaban hacer algo en contra del Hijo de Dios. Y lo lograron hacer, pero eso estaba planeado. Eso estaba perfectamente planificado por el Dios de Israel. Como hijos de Dios, mis amados, gozamos de grandes privilegios. El Señor nos ha dejado la administración como buenos mayordomos de su casa. El Señor dejó la viña de Israel para que ellos la podaran, la cuidaran y que diera fruto esa viña. Pero no honramos ese privilegio que Dios nos ha dado. Mi amado, estás honrando el privilegio que tienes, la bendición que Dios te ha dado. Estás honrando todo lo que Dios te ha dado, tus talentos, los dones, el privilegio que hoy tienes de manejar cosas, de tener influencia, de tener liderazgo sobre ciertos lugares, en ciertas esferas. ¿Estás honrando a Dios en lo que Dios te ha dado? Esa es una pregunta de reflexión. Pero veamos esta crónica de una muerte anunciada, verso número 1, Marcos 12. Hay una inversión en el trabajo. Dios ha invertido, así es el Génesis. Ahí está la narrativa de Génesis, Dios labrando y trabajando toda la tierra para luego descansar en el séptimo día, para descansar de todo lo creado. Dios invirtiendo su esfuerzo y su trabajo para darnos un orden creado, para darnos un universo maravilloso, perfectamente diseñado. Detrás de lo que ves, incluso de lo que tú no ves, hay una mente inteligente. Un Dios por encima de todas las cosas, trascendente y sobrenatural, todopoderoso, que le ha dado forma a todas las cosas. Su Hijo es la garantía de que todo eso está en funcionamiento hasta este momento. Hay un trabajo invertido, verso 1. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre, la arrendó a labradores
y se fue de viaje. Mi amado, ¿qué trabajo ha hecho el Señor? ¿Qué cosas había hecho el Señor por su pueblo? Los había sacado de Egipto. Los colocó en buena tierra, en una buena tierra fértil. Los llevó a Canaán. Les dio promesas, los cubrió de privilegios. Él, siendo el propietario de la casa, los colocó, les dio trabajo, les dio viña, les dio una tierra fértil para que la trabajaran. ¡Qué privilegio nosotros gozamos hoy! Pero todo eso ha sido trabajo del Señor. Piensa por un momento en el trabajo que ha hecho Jesús. Y piensa por un momento en el trabajo que ha hecho en tu vida específicamente el Espíritu Santo. Un trabajo de redarguir diariamente tu vida, mi vida. Un trabajo de irnos llevando a la perfección, hacia el perfeccionamiento, hacia el carácter del Hijo de Dios, moldeando nuestro corazón de piedra y transformándolo a un corazón de carne. Piensa por un momento el trabajo de las manos de Dios Hijo, de las manos de Dios Padre y de la mano de Dios el Espíritu Santo, labrando su imagen en nosotros cada día, recuperando, redimiendo eso que se había perdido en un principio. Piensa por un momento en eso. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. ¿Por qué leo esto? Porque no nos pertenecemos. Porque todo lo que tú eres, todo lo que tienes le pertenece al Señor. La viña era del Señor. La viña es del Señor. Los frutos son del Señor, no son tuyos. Esos dones no son tuyos. Esos frutos no son tuyos, son para la gloria de Dios. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí. Y hay un privilegio que se ha disfrutado también. El mismo verso 1, la arrendó a labradores y se fue de viaje. Mi amado, nosotros hemos recibido una viña, una tierra fértil. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. En ella no la hemos trabajado, no la hemos cercado. No hemos construido una torre para guardar silos, para guardar los granos. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Encontramos algo ya hecho. Y nosotros tenemos un privilegio, el Señor nos ha dado algo en arriendo para que de los frutos nosotros podamos rendir cuenta. Pero no habíamos podido hacer nada. Por la gracia de Dios recibimos la viña, pero nosotros no hicimos absolutamente nada. Más bien deshonramos al dueño de la viña. Necesitamos dar frutos, mis amados. El versículo 2, al tiempo de la vendimia, es decir, vendrá un tiempo en que se exigirá de nosotros, tal como se exigió de la higuera, tal como se exigió de la viña que diera uvas buenas y dio uvas malas. Se exigirá de nosotros, mi amado, al tiempo que lo marque el Señor Jesús, al tiempo de la vendimia. El Señor enviará a sus siervos, a los labradores, para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Aunque el Señor esté en un país lejano, aunque el Señor esté en su santo trono, nosotros necesitamos seguir trabajando, mi amado, a lo que el Señor nos dio, el propósito para el cual tú has sido sembrado en donde estás, en este país o desde donde nos estés viendo o escuchando. La viña es suya y necesita recibir a su tiempo de la vendimia los frutos. El primer libro de los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Versos 19 y 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Mis amados, nuestros cuerpos no nos pertenecen. Son del Señor, son templo de Dios. Pues por precio habéis sido comprados. Nosotros fuimos comprados a un precio alto, carísimo, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi amado, la gran labor de Cristo en nosotros es producir frutos. Incluso cuando produces frutos, no es por tu esfuerzo, no es por tu voluntad o fuerza de voluntad, no es porque Cristo está en ti. El que produce el fruto realmente es Cristo a través de nosotros. Eso es importante que lo entendamos así. Pero se encontró un egoísmo extremo en el corazón
de los fariseos y de los labradores malvados, estos arrendatarios rebeldes que tuvieron un privilegio inicial, pero hay un egoísmo tremendo en sus corazones. Verso 3. Pero ellos echándoles mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Mi amado, no notamos ninguna seña, evidencia, signo de gratitud en la vida de estos labradores, habiendo recibido algo de manera gratis, sin ningún costo. ¡Qué privilegio lo que hemos recibido! Mi amado, el Señor no ha recibido absolutamente nada de nosotros. Y mostramos un egoísmo. Dice, pero ellos echándole mano a los siervos, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Es triste encontrar, mi amado, eso mismo en este tiempo hoy, el egoísmo en nuestros corazones. ¿Qué le estamos entregando al Señor como fruto digno de arrepentimiento? ¿Qué le estamos dando al Señor como gloria y honra a su Hijo? Estamos listos para recibir las bendiciones terrenales, pero no estamos listos para entregar nada a cambio de eso. Estamos listos para recibir todo lo que Dios tenga para nosotros, pero no estamos listos para dar lo que Él está exigiendo de cada uno de nosotros. Hay una tolerancia que ha manifestado el dueño de la viña. Versos 4 al 6. De nuevo le mandó otro siervo. Al primero lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo. Mi amado, qué tolerancia tiene nuestro Dios eterno. Qué paciencia tiene nuestro Dios eterno. Así nos trata. Y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro y a este lo mataron. Y así con otros muchos. El Señor nunca se cansó de enviar siervos para su gloria, que hablaran de su nombre, que hablaran de su Hijo, que profetizaran acerca del Mesías que los liberaría, pero lo rechazaron. Mi amado, que ese no sea el mismo espíritu que se encuentre en este momento en nuestros corazones, de rechazo por todo aquello que venga de parte de Dios. Golpeando de nuevo a unos y matando a otros. Verso 6, todavía le quedaba uno. Todavía Dios mismo, el dueño de la viña, revisando a ver quién me queda mi hijo. Pues, y les envió este último diciendo, respetarán a mi hijo. Qué longanimidad, qué paciencia, qué tolerancia ante el insulto, ante el egoísmo, ante la crueldad del corazón humano, ante la violencia del hombre, ante el rechazo, la rebeldía del ser humano. Qué longanimidad, qué paciencia, qué amor. Amado, qué tolerancia la de Dios. Qué reticencia y qué resiliencia muestra Dios para no castigar, sino tener misericordia para con nosotros. Qué contraste tan espantoso, mis amados, entre la codicia egoísta de los israelitas, de los judíos, de los fariseos, del hombre, porque esto me identifica. Qué contraste con la misericordia de Dios, una misericordia tan vasta y tan extensa que hasta el día de hoy se ha prolongado. Tendrán respeto por mi hijo, respetarán a mi hijo. Lo que tiene Dios en su mente es que nosotros respetemos a su hijo, que lo honremos con todo lo que tenemos, con todo con lo que Él nos ha bendecido hoy, que le honremos en donde estemos, en cualquier esfera de influencia en donde nos encontremos y donde Dios mismo nos haya promovido, mi amado. Honremos al Hijo. Eso es lo que Dios tiene en mente. Tal es la gracia divina que Dios dio su mejor regalo para que nosotros lo despreciáramos. Tal es el tamaño de la gracia de Dios, gracia divina que no merecemos, gracia inmerecida, que Dios intercambió nuestros insultos, nuestros desmanes, rebeldía, reticencia y rebeldía y rechazo, y Dios nos entregó su mejor regalo, a la gracia en pleno, a Jesús.
Y aquí vemos la rebelión declarada de ellos. Versos 7 y 8. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Mi amado, es lo mismo que se repite a lo largo de los evangelios y de la palabra. La misma actitud de rebeldía. Lucas 19:14. Este es el contexto de la parábola de las 10 minas. Mire, veamos lo que está aquí. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. La parábola de las 10 minas. Enviaron tras aquel emisario, aquel enviado, enviaron a una delegación diciéndole: no queremos que ustedes estén aquí reinando. No queremos que éste venga a reinar en medio de nosotros. Juan 19:15. Entonces ellos gritaron: los mismos que recibieron a Jesús días atrás de manera triunfal en la entrada de Jerusalén, Jesús entrando sobre el pollino de asno, sobre las palmas, y la gente adorando: ¡Hosana! Esa misma gente al final de la semana están coreando esto. Gritaron: ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifíquenle! Y Pilato les dijo: ¿he de crucificar a vuestro rey? Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. Amado, ahí está. No podemos agregar absolutamente más nada. Quizás esa es la respuesta que tú tienes hoy. No tengo más rey que mis finanzas. No tengo más rey que mis bienes, que mis posesiones, que mi academia, mi formación. No tengo más rey que mis relaciones y conexiones. No tengo más rey que mis inversiones. No tengo más rey que mi familia, mi padre, mi madre, mi esposa, mis hijos. Es la misma actitud que los fariseos. Así que Jesús, como el Hijo de la gracia divina, es expulsado, es echado fuera. Y como padre de familia, el Padre que ha enviado a su Hijo ha sido desafiado. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Mi amado, a pesar de haber rechazado a Jesús, Él nos ha llamado a ser uno solo en su Hijo amado, en Cristo. El Padre nos ha llamado herederos, coherederos con Cristo, juntamente con Él, de todas las bendiciones espirituales que están guardadas en el reino de los cielos. Pero hay una destrucción asegurada. Verso 9. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Esa es la pregunta indagatoria de Jesús. Es una pregunta que inventaré el corazón de ellos. Por supuesto, ellos responden. Marco no nos deja ver que son ellos, pero les he dicho que en Mateo el paralelo está tácito, está allí explícito. Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otro. Mi amado, el privilegio puede exaltar hasta la puerta del cielo, pero si se ignora y se rechaza, va a aplastarnos hasta las profundidades del infierno. Ese privilegio nos puede llevar hasta la presencia de Dios, pero el rechazo de su Hijo nos puede llevar hasta las profundidades del mismo infierno. Y necesitamos reflexionar con relación a eso. Aproximadamente 2000 años vagando el pueblo de Israel por todo el mundo. Hoy se cuentan por escasos números de judíos ortodoxos en su misma nación, en su pueblo, en Israel. Todos están vagando por todo el mundo y no reconocen aún a Jesús como su Mesías. Pero ellos, el pueblo de Israel, el pueblo originario de Dios, es un testimonio divino y solemne de una advertencia de un Dios que va a juzgar a todos aquellos que rechazaron a su Hijo. Yo no quiero estar en estas filas. Yo hoy necesito tomar una decisión. ¿Acepto al Hijo de Dios, a su unigénito Hijo? Le acepto y le voy a entregar los frutos de esa viña que se me ha sido dada en arriendo, o voy a rechazarlo nuevamente como fue rechazado. Mateo 21, 40 y 41. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará esos labradores? Esto queda mucho más claro. Ellos le dijeron: llevará a esos miserables
ellos se están autonombrando miserables, a un fin lamentable, y va a arrendar la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Si se percatan, como lo dije hace unos minutos atrás, los judíos anticipan el ministerio de los gentiles, y los gentiles son los que toman entonces la labor de expandir el reino de los cielos por toda la tierra. Segunda de Corintios 5:10, mi amado, quiero cerrar con esto porque debemos tomar en cuenta cuidadosamente que el jefe de familia pidió sus frutos a su tiempo, antes de su llegada. En el tiempo de la vendimia, antes de la llegada del dueño de la viña, lo pidió a través de sus siervos. Eso debemos tenerlo en cuenta. Segunda carta a los Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos, sin distingo de raza, credo, sin distingo de religión, de sexo, de posición, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y quiero cerrar con el Salmo 2:12. Así comencé. Salmo 2:12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Mi amado, es tan obvio el mensaje que debería estar retumbando en nuestros corazones de principio a fin. Porque el mensaje del Evangelio es que nosotros estamos llamados a dar frutos. Nosotros hemos sido colocados en una viña que garantizada, ella ha de dar fruto a su tiempo. Y es el mismo mensaje de la higuera estéril. Somos llamados a dar fruto al tiempo. Si nosotros somos labradores malvados, de verdad insistentemente atormentados por la palabra, ¿qué haremos? ¿Vamos a rechazar a su Hijo? ¿Vamos a rechazar a sus enviados? Quizás lo hemos hecho. Es evidente acá entonces, tanto en la parábola como en la de la higuera estéril, que la viña, mis amados, hoy es la iglesia del Señor. Ya no es Israel. La iglesia hoy es la viña del Señor. No es la teología de la sustitución o del reemplazo. No estoy planteando eso aquí. Pero es claro que hoy la iglesia, el cuerpo de Cristo, aquellos que estamos unidos a Cristo, esa unión mística con Cristo Jesús, una unión misteriosa, divina, espiritual, celestial, esa unión en Cristo en donde estamos todos los hijos de Dios, aquellos que han sido facultados por Dios para ser hechos sus hijos, estamos llamados a dar fruto. No una uva silvestre, no una uva mala. No una uva que no esperaba el dueño de la viña dar, sino la uva que él sembró. Una uva escogida de la semilla que él haya escogido, bien laborada. Esa uva es la que el Señor está esperando en su viña, ver crecer y recibir. Pero también recordemos algo, que el fruto lo debemos dar en Cristo. El fruto es apacible de justicia, frutos de arrepentimiento, es posible darlos, es en Cristo, fuera de Cristo nada, en Cristo todo. Y recordemos, quién es el único que puede dar gloria a Dios a través de esos frutos es Jesús, no nosotros. Tengamos una palabra de oración entonces para dar gracias al Señor por esta palabra y también para pedir perdón. Señor, gracias por esta palabra, que es una palabra que mueve nuestro corazón, que nos motiva a reflexionar, que nos hace reflexionar, que nos hace, Señor, ser personas que tenemos que ir a una autorrevisión y exhortarnos a nosotros mismos, revisar lo que hacemos con nuestras vidas, el cómo estamos obedeciendo tu palabra, si estamos observando esas exigencias, esas demandas que has hecho a nuestra vida, a las cuales no estamos prestando atención. Tu palabra es esa palabra que es la que debemos hoy vivir en medio de esta sociedad, o estamos viviendo otra palabra. Es otro el llamado que estamos tomando en este tiempo, porque necesitamos honrar a tu Hijo,
Ayúdanos a estar caminando en tu Hijo y por tu Hijo, Padre, en el nombre de Jesús. Es posible dar frutos, sí, si estamos en tu Hijo. Y te pedimos perdón si en algún momento, Padre, hemos rechazado a Jesús. Si has enviado por cualquier medio de manera soberana y providencial y de manera milagrosa a tus enviados, a tus siervos, y no le hemos prestado atención. Señor, perdónanos y te imploro que nos des otra oportunidad para escuchar tu palabra. Abre nuestros sentidos y que estemos sensibles a tu palabra y a la palabra que venga de la boca de tus siervos. Eso para tu gloria y para tu honra. Amado Dios, amén y amén. Mis amados, hemos llegado al final. Bendiciones para todos. Espero que esta palabra, la parábola del Hijo del Dueño, haya sido de una profunda bendición para tu vida, que te haga exhortar, que durante estos días puedas estar reflexionando con relación a esta palabra. Y seguiremos avanzando en nuestra serie en Marcos. Te esperamos en una próxima oportunidad a través de este mismo medio, este mismo canal, y que Dios te bendiga abundantemente.